Muy buenos días, mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, esperando de que este día domingo sea de ánimo, sea de gozo para nuestras vidas y qué mejor que poder estar comenzando este día aprendiendo del Señor, poder adorarle, poder cantarle a Él. Eso solamente es un privilegio que tenemos gracias al sacrificio que ha hecho por nosotros de ser una nueva criatura. Ahora nuestra vida depende del Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos están viendo, esperando de que el Señor les siga fortaleciendo en este tiempo de cuarentena en que estamos en casita, pero esperando de que a futuro el Señor nos dé también el privilegio de volver a congregarnos. Gracias al Señor también por esas semanas que tuvimos donde junto a otros hermanos hemos podido venir a orar. Fue un privilegio realmente, un gozo de estar con los hermanos juntos en armonía, orando al Señor, y eso solamente es gracias a ese tiempo que Él nos permitió poder compartir juntos. Así que mis hermanos, vamos a encomendar este culto al Señor para que todo lo que hagamos sea para su honra y gloria. Vamos a tener un momento de oración. Te agradecemos, Señor, en esta hora porque tú eres el digno de recibir toda la gloria y la honra. Te damos muchas gracias porque tú nos tienes con bien hasta este momento. Gracias porque tu provisión, tu ayuda es siempre con nosotros. Es una gratitud el poder escuchar tu palabra todos los domingos. Es una gratitud de poder tenerla en nuestro hogar, poder leerla, escudriñarla, Señor, y crecer espiritualmente. Te pedimos por este culto que es solamente para ti, que tú seas honrado, que todo lo que hagamos sea para tu gusto. Y te pedimos, Padre, que tú dirijas este culto, el corazón mío y el corazón también de mis hermanos, para que tú nos prepares para tu palabra, Señor. Guíanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar también a lo que son el periodo de alabanza, esperando de que usted en casita también esté cantando a nuestro Señor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor,
mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Bien, hermanos, luego de haber cantado a nuestro Dios con sus hermosas voces en casa, vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor, la enseñanza de ella. Y quiero que me acompañen, por favor, a la epístola a los Colosenses, como hemos estado estudiando durante todos estos domingos. Todavía nos falta por recorrer y ahora recién este domingo vamos a terminar el capítulo 1, ¿ya? Este tiene 4 capítulos, este libro. Como les dije, la idea de que ustedes también en casa puedan tener un momento de leer toda la carta y así vamos de a poquito entendiendo de a poco y viendo más o menos el panorama completo de la carta. Domingos anteriores yo siempre les voy diciendo lo que hemos visto y ven, lo último que vimos eran los fundamentos, en este caso de que Pablo puso en la carta hablando acerca de quién es Cristo, que debemos estar fundamentados en el Evangelio, lo que hizo el Señor Jesucristo acá en la tierra, fundamentados en la plenitud de Cristo, el poder de Cristo, quién es Cristo, la persona de Jesucristo. Y finalmente lo que vimos el domingo pasado fue hablar acerca de la reconciliación en Cristo, de lo que el Señor hizo y está haciendo hoy en día a través de nosotros también.
al momento de enseñar de su palabra. Así que mis hermanos, hoy vamos a ver desde los versículos 24 al 29, terminando ya este capítulo 1 de Colosenses, esperando que haya sido de bendición para ustedes, haya sido lo más claro posible para que puedan ir entendiendo también esta carta. Como les dije, hermanos, la carta a Colosenses es una carta de instrucción para la iglesia, una iglesia joven, y Pablo, como vemos, le habla a creyentes, y en este momento, en esta porción de la Escritura, quiere hablar de su ministerio, de lo que él hace y de lo que nosotros también debiésemos estar haciendo. Es un ejemplo para nosotros. Así que por favor vamos a tener lectura del versículo 24 al 29 del capítulo 1. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a tener un momento más de oración. Amado Señor, guíanos en tu palabra, ayúdanos a poder estar atentos al consejo de ella. Gracias porque la podemos leer, podemos entenderla. Ayúdanos también a aplicarla a nuestra vida, Señor. Te agradecemos por este tiempo que vamos a tener de alimentación espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, como acabamos de leer, Pablo está hablando acerca de su ministerio, y la idea central del texto de esta porción de la Escritura lleva por idea cómo un creyente es un buen ministro de Dios. Cómo un creyente es un buen ministro de Dios. Y aquí vamos a ver tres cosas. Primeramente, vamos a ver que el creyente debe gozarse en las aflicciones por Cristo. Versículo 24. Segundo, vamos a ver que el creyente debe servir a sus hermanos. Verso 25. Y finalmente tenemos que ver que el creyente debe esforzarse por enseñar de Cristo a los demás. Del versículo 26 al 29. Bien, como les dije, la idea central del texto es cómo un creyente es un buen ministro de Dios, viendo el ejemplo directamente del apóstol Pablo. Verso 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo utiliza este adverbio de tiempo, la palabra ahora, ya dando a entender de lo que va a compensar, en este caso compensar, a relatar, a comenzar a relatar lo que está ocurriendo en el momento en que está escribiendo esta carta. Dice que se goza en lo que padezco, ¿ya? Me gozo en lo que padezco. Y tenemos que recordar, hermanos, que Pablo se encontraba al momento de escribir esta carta en la cárcel, ¿ya? Sin embargo, vemos que él no tenía otra cosa más que gozo. Es increíble pensar que Pablo dice que se estaba gozando en donde estaba, estando en una cárcel. Entonces vemos que él se gozaba y era algo que él ya había experimentado otras veces. En Hechos 16, 23 al 25 también se nos menciona que Pablo ha estado anteriormente pasando por esas situaciones de estar en la cárcel. También él mismo decía que se gloriaba en las tribulaciones. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa palabra paciencia en Romanos significa permanecer firmes. Nos ayuda a estar firmes
Eso es lo que Pablo está tratando de decir, que él, estando sufriendo, ya se está gozando, se está gloriando en que esa tribulación que está pasando es realmente es algo que el Señor quiere que pase, pero con un fin mayor. Pablo vivió en carne durante su ministerio mucho sufrimiento, lo cual fue también declarado por Cristo al momento de su conversión. No sé si ustedes se acuerdan en Hechos 9, cuando vemos la conversión, en este caso de Pablo, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo luego de ser resucitado, vemos que él dice que es instrumento para ir en presencia de los gentiles, ¿ya? Y él en realidad va a saber lo que es padecer por el Señor. Según a los Corintios también nos habla mucho de eso, de la situación que Pablo tuvo que pasar, que muchas veces nosotros no nos gustaría pasar por eso. Según a los Corintios 11, versículos 23 al 27. Dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esos han sido los padecimientos de Pablo. Ya Pablo no era una persona que estuviera súper tranquila al momento de enseñar de Cristo. Yo creo que a la primera situación difícil que nosotros hoy en día estuviéramos pasando, quizás ni siquiera seguiríamos hablando de Cristo. Sin embargo, Pablo pasó por muchas cosas y sin embargo, él seguía gloriándose, seguía estando contento por la situación. Y tenemos que entender porque él sigue diciendo, ahora me gozo, está contento en lo que padece, ¿ya? En lo que padece. Pero ese padecimiento no es por él mismo, sino que dice, en lo que padezco por vosotros, por ustedes. Pablo se refiere a un padecimiento de lo que los colosenses debían estar pagando por algo. O sea, no está diciendo que por algo que hicieron mal los colosenses, Pablo está pagando con su vida en la cárcel. Para nada. Sino que se refiere que estos padecimientos en su ministerio son a favor o en beneficio de ellos. Es un beneficio de que Pablo estuviera en la cárcel. ¿Por qué? Porque tuvo la bendición de haber escrito la carta a los colosenses desde ese lugar. Posiblemente si Pablo no hubiese estado en la cárcel y hubiese andado en otros viajes misioneros, no hubiese escrito esta carta. Entonces Pablo mira este bien mayor que al final se produce por estar en la cárcel, que gracias a eso él pudo escribir otras epístolas también, las epístolas carcelarias, como les dije yo en la introducción de estos domingos que hemos estado viendo. Él tuvo el privilegio de escribir estas cartas y si quizás no hubiese estado en la cárcel no hubiese podido escribirla, ya que estas cartas son a favor de las personas que son los destinatarios de esta carta. Y por eso Pablo dice que se goza lo que padece por vosotros, por ellos. Está contento porque en realidad está sufriendo en la cárcel tristemente, pero está ayudando al crecimiento del evangelio a través de los hermanos de Colosas. Y sigue diciendo el texto, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo está viviendo las aflicciones en persona. Y dice claramente acá, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pero uno tiene que tener un poco de cuidado al leer esto rápidamente. Pablo con esto no se está refiriendo, hermanos, a que Cristo le faltó por padecer en su obra salvadora. Porque muchas veces podemos decir, a simple vista está diciendo que Pablo realmente está sufriendo lo que Cristo no padeció. O sea, ¿le faltó a Cristo padecer entonces? ¿No fue un padecimiento completo? No, nada que ver.
Lo que está tratando de decir es que Cristo ya ha padeció todo en realidad lo que tenía que ser. Pero Él como seguidor de Cristo va a seguir padeciendo por causa de Él, por predicar el Evangelio de Él. Como hemos visto en domingos anteriores, el mundo, la persona sin Cristo no le agrada a Dios, no busca a Dios. Entonces cualquier persona, y en ese mismo tiempo también, la iglesia comenzó a ser perseguida por esta causa, porque no creían en Cristo. Pero vemos acá que en Juan, el Evangelio de Juan 19:30, se nos menciona que eso fue consumado. Consumado es toda la obra de Cristo. Fue todo pagado. Ya fue todo saldado por parte de Cristo por su sacrificio. Entonces no había nada, ningún saldo que quedaba para decir, ah, no, Cristo, te faltó padecer, entonces voy a decirle a Pablo que padezca por ti. No, no se refiere a eso. Un ejemplo que vivió Pablo al respecto fue que camino a Damasco, como vemos en su momento de ese encuentro con Cristo, iba a perseguir a los cristianos. No sé si ustedes se acuerdan, en Hechos 9. Y hay algo bien importante que se menciona acá, que muchas veces quizás pasamos por alto. Dice acá en este versículo 3, 9:3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ojo acá, recuerden, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo no estaba persiguiendo a Cristo. Pero vemos acá que sale el encuentro de Cristo y dice, y versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. O sea, estaba diciendo, tú al perseguir a los cristianos es como si me estuvieras persiguiendo a mí. ¿Me entienden? Entonces, vemos que Pablo no estaba persiguiendo directamente a Jesús, pero al perseguir a sus seguidores, perseguía a Cristo de igual forma. Entonces, nosotros ahora entendemos mejor este texto, que Pablo cuando se está refiriendo a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, está diciendo que al ser hijo de Dios, al ser apóstol de Jesucristo, también está padeciendo lo que el Señor Jesucristo padeció en su momento. Ya por ser seguidor, por ser hijo de Él, está padeciendo también en su cuerpo todas esas aflicciones. ¿Ya? Vemos acá un comentarista, es un exégeta, Samuel Pérez Millo, dice lo siguiente, los enemigos de Jesús, odiándole, le afligieron hasta clavarlo en la cruz. Pero el Señor ya no está en el mundo, por lo tanto, las aflicciones pasan ahora a ser experiencia de quienes están vinculados a Él en vida de identificación plena. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Como Jesús no está hoy en día en la tierra, están los seguidores, los discípulos de Él, entonces las aflicciones son también transmitidas a ellos. Porque vemos claramente que los enemigos, que las personas que no tienen a Cristo, odian a Dios y no buscan a Dios y están en contra de Dios. Entonces siempre van a estar afligiendo a sus seguidores. Y sigue diciendo el texto, vuelvo a leer el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí dice claramente, por su cuerpo, las aflicciones por su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Las aflicciones que Pablo está pasando eran aflicciones por estar trabajando en la obra de Cristo. Pablo, siendo servidor de Cristo, es parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, si Pablo está sufriendo en ese tiempo por la causa de Cristo, por ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, obviamente nosotros también hoy en día vamos a estar padeciendo. Vamos a estar padeciendo. Pablo está gozoso, hermanos, por sus aflicciones, sabiendo que son por causa de Cristo y que van en beneficio de sus hermanos. Entonces, entendemos en esta primera sección que el creyente debe gozarse en las aflicciones. El creyente debe gozarse cuando está quizás sufriendo por causa de Cristo, en este caso,
cuando las personas de este mundo quizás nos desprecian a nosotros o estamos pasando por dificultades por decir de que somos hijos de Dios. Pero tenemos que entender de que estamos padeciendo por causa de Cristo y el Señor sabe sus padecimientos también. Porque Él ha pasado por eso. Él nos puede entender de la mejor forma porque Él ha pasado por esa experiencia. Entonces, nosotros debiésemos estar gozosos porque el Señor también, a través de esa aflicción, va a traer la restauración. Y vemos que esas aflicciones también pueden ser ayuda para otras personas. Muchos misioneros hoy en día, quizás no acá, pero vemos en otros países de alta persecución, donde esos misioneros se están en realidad exponiendo a pasar aflicciones. Pero esas aflicciones ellos las están llevando con alegría. ¿Por qué? Porque su fin es poder llevar el evangelio a otras personas. No importa si ellos están sufriendo ahora, pero ellos están enseñando de la Biblia para que otros conozcan a Cristo, ¿ya? Entonces nosotros de igual forma debemos estar gozosos en las aflicciones, al igual que Pablo cuando está sufriendo. Vamos a pasar ahora al versículo 25, nuestro segundo punto. Versículo 25. El creyente debe servir a sus hermanos. Y vemos acá el servicio de Pablo a sus hermanos a su ministerio en este caso. Dice, de la cual fui hecho ministro. O sea, está hablando acerca de la iglesia. ¿Ya? Fue hecho ministro, que él leemos anteriormente, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo está hablando bajo ese contexto, que es la iglesia, dice, de la cual fui hecho ministro. La palabra ministro, hermano, significa diáconos, que significa un servidor, un ayudante. Y dice acá, y sigue diciendo el texto, según la administración de Dios. La palabra administración significa ioconía, ¿ya? De economía, suena, ¿ya? A eso se refiere, una administración. Y se refiere a una tarea, a una misión, a una responsabilidad. Entonces Pablo está diciendo que él es un servidor y tiene una responsabilidad. ¿Me entiendes? Él fue hecho ministro, o sea, es un servidor y tiene una administración, o sea, una responsabilidad. Y esa responsabilidad fue de parte de Dios y fue dada para con vosotros, dice, para con ellos. O sea, la tarea de Pablo, él es un servidor, tiene una responsabilidad. ¿Y quién es la responsabilidad? O en este caso, ¿con qué fin? ¿O quiénes son las personas en este caso que está en manos de Pablo como responsable él? Vosotros, dice. Está hablando acerca de los colosenses, ¿ya? Entonces, vemos que Pablo demuestra su servicio pleno al Señor. Él no buscó el ser servidor, ¿ya? Eso dejémoslo bien claro. Él no buscó ser servidor. Como hemos visto en Hechos 9, él perseguía a la iglesia, hacía todo lo contrario, podríamos decir. Y vemos que Cristo mismo llamó al que él sirviera. Fue hecho ministro por Cristo. Y le dio esta responsabilidad de ir al servicio de sus hermanos. Entonces, por eso les dije yo, que es un servidor, que tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad son los hermanos, ¿ya? En este caso, el contexto directo lo habla de que son la iglesia de Colosas y también el resto de creyentes que hay. Pablo tiene esa tarea, esa es la función de Pablo, que vamos a ver un poquito más adelante, que es enseñar de Cristo a todos. Y sigue diciendo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, volvemos a armar este rompecabezas. Dice, él es un servidor, tiene una responsabilidad. La responsabilidad son sus hermanos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? ¿O qué tiene que hacer con aquellos hermanos? Dice, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la labor de Pablo. Ese es el ministerio de Pablo. Enseñar la palabra de Dios. Este es el objetivo de que Pablo sirva a sus hermanos. Hay algunas personas que pueden servir a sus hermanos de otra forma. Vemos también que hay hermanos que pueden ayudar a través de, no sé, de un servicio a otras personas. Otros ayudan a través de, no sé, del dar, la generosidad. O sea, nosotros podemos servir a nuestros hermanos de muchas formas. Y Pablo, la principal función que tenía él para ir en servicio de los demás era enseñar la palabra de Dios
cumplidamente, o sea, en su totalidad. Él no solamente enseñaba una parte, sino que él se daba el tiempo de enseñar mucho. Vemos también en el libro de los Hechos que él estuvo mucho tiempo en Corinto y estuvo en su estadía ahí hablando acerca de Cristo durante más de un año. Entonces vemos que él no se quedaba un ratito solamente en alguna parte y seguía, sino que él se establecía para enseñar todo el consejo de Dios. Entonces él dice que el objetivo de él es anunciar cumplidamente la palabra del Señor. ¿Y qué significa cumplidamente? Significa completa o totalmente. O sea, como les dije, todo Pablo quiere anunciar a través de su enseñanza de Cristo. Entonces vemos claramente de que ese es el ministerio de Pablo, enseñar la palabra de Dios. Él se goza en las aflicciones porque sabe que esas aflicciones van a traer beneficio para sus hermanos. Él, en este caso, se dedica a servir a sus hermanos. En su condición que está, imagínense, desde la misma cárcel, está sirviendo a sus hermanos, enseñando a través de esta carta acerca de Cristo. Muchas veces nosotros también podemos decir, no, es que yo no tengo el llamado a enseñar la palabra de Dios. Inclusive muchas veces uno dice, no, es que yo no, el Señor no me hizo para eso, el Señor me hizo para ayudar nomás. No, imagínense, Pablo desde una cárcel está enseñando la Biblia, está enseñando de Cristo. Imagínense nosotros que estamos libres, que tenemos el privilegio de poder conversar hoy en día también a través de teléfono, a través del internet, no sé, de correo electrónico. Hay tantas formas hoy en día de poder hablar con otra persona que en ese tiempo no habían. Y Pablo, para él, este es el WhatsApp de Pablo, el de hablar a través de una carta. Pero él lo hacía. Y muchas veces nosotros nos callamos y no hablamos ni enseñamos eso a otras personas. Debiese ser ese también nuestro servicio. Nosotros debemos servir igualmente a nuestros hermanos porque Dios nos ha hecho servidores, o sea, diáconos. Somos todos servidores de Cristo. Somos y estamos para el servicio de Cristo y de los hermanos. Nos ha dado la misión, o sea, una responsabilidad, como vemos esta palabra, yoconomía, la mencioné mal anteriormente, que se refiere a esta economía de servirle. ¿Y de qué forma? Mediante nuestros dones, ¿ya? Es un don, es un regalo de Dios, es algo que no es algo que nosotros vayamos a aprenderlo a alguna parte, sino que es algo natural en nosotros. Eso es lo que es un don, que viene realmente directamente de Dios. Y estos dones, hermanos, tienen la característica importante que los dones no son para el servicio de nosotros mismos, sino que es para el servicio de los hermanos. Yo tengo el don de la enseñanza, y esa enseñanza no es para solamente mi beneficio. Yo no me autoenseño solamente, ¿me entienden? Sino que ese don yo lo pongo a disposición de mis hermanos y yo enseño a mis hermanos. ¿Me entienden? Eso es lo que podemos ver. Tenemos dones, el servicio, la enseñar, la generosidad, el liderazgo, etc. El servicio de Pablo era enseñar la palabra de Dios a otros, el cual debía ser de forma completa, no solamente una parte. Él no solamente decía, voy a hacer un discipulado con ustedes de un librito que tengo por aquí y vamos a estar 2 meses estudiando. No, Pablo se dedicaba a estudiar y enseñar completamente a Cristo. Y nosotros debemos servir a nuestros hermanos entregando todo lo que podemos dar. Porque al estar sirviendo los unos a los otros, estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay hermanos que dan a otros. Eso es realmente un servicio al Señor. Y tenemos que seguir haciéndolo. Es una bendición que el Señor nos da de poder ayudar a otros. Y qué mejor que poder estar sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Entonces, gracias al Señor que podemos hacer eso. Y ese es el trabajo de Pablo. Como ven, hemos estado hablando 2 puntos. El primero, que el creyente debe gozarse de las aflicciones cuando las cosas están mal. Uno tiene que siempre gozarse porque por algo el Señor está trabajando de esa forma con nosotros. Y segundo, que el creyente debe servir a sus hermanos. Como Pablo, el servicio de él es enseñar todo el consejo de Dios a todos los hermanos. De igual forma nosotros, con nuestros dones, ponerlo a disposición del Señor para servir a nuestros hermanos. Y el tercer punto, desde el versículo 26 al 29, el creyente debe esforzarse por enseñar de Cristo a los demás.
Y aquí vamos a ver lo siguiente, verso 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo iba a anunciar completamente la palabra de Dios, porque el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades ahora ha sido manifestado a sus santos. Cristo se ha revelado no solamente a su pueblo Israel. Esto lo vemos a lo largo del libro de los Hechos. Entonces vemos que este misterio que ha estado oculto, ¿y cuál es este misterio? El Evangelio, la salvación para no solamente los judíos, sino también para los gentiles. Y por eso dice, este misterio había estado oculto desde los siglos de edades. ¿Por qué? Porque la salvación era antes solamente para el pueblo de Dios, para los judíos, no para los gentiles, no para los que no eran judíos. Y vemos en Hechos, cuando se extendió este evangelio hacia los gentiles, cuando Pedro visita a Cornelio y vemos que él tiene esa visión, ambos tienen sueños, que le dice a Pedro en este caso de que el Señor no solamente es para los judíos, sino que es para los gentiles también. No hace acepción de personas. Sigue diciendo el texto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades ahora ha sido manifestado a sus santos. Como les dije, Cristo no solamente se ha revelado a su pueblo Israel, y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Comenzando en el capítulo 2, hermanos, en la venida del Espíritu Santo sobre los judíos que estaban reunidos en Pentecostés. En Hechos 2 se menciona eso. Pedro comienza a predicar y como 3.000 personas se añaden a la iglesia, o sea, se sigue expandiendo. Vemos más adelante se menciona como 5.000 personas, o sea, se expande un poquito más con más personas, y de esa forma se comienza a propagar el evangelio, pero aún solamente estaban en Jerusalén. Como vemos, el Señor dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces vemos que estaba solamente en Jerusalén, porque ahí fue la fiesta, en este caso de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí. Y luego más adelante vemos que a Felipe predica en Samaria y la gente comienza a convertirse al Señor. Y los apóstoles vienen a Samaria a imponer las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y fue un asombro para los apóstoles ver que el Evangelio también había llegado a las personas que eran enemigas de Israel. ¿Ya? Los samaritanos no se podían juntar con los judíos. Pero más adelante vemos la visión de Pedro, que yo les comentaba en el capítulo 10, donde el Señor le dice que vaya a donde Cornelio, a este centurión romano, el cual fue salvado con los de su casa, se menciona también en el libro de los Hechos, donde se dio cuenta de que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas, ya que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y sigue relatando el libro de los Hechos en el capítulo 11, y Pedro comunica lo que había acontecido con estas personas que eran gentiles a la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos que el Evangelio no solo estaba para los judíos, sino que este misterio, como les vengo a decir, este misterio de la obra de Cristo, el Evangelio, había sido revelado de igual forma a los gentiles. Y vemos que los colosenses eran gentiles. Entonces Pablo por eso le dijo, el misterio que había estado oculto, o sea, solamente esta gracia de Dios, esta salvación, había estado oculto desde los siglos y edades solamente para los judíos y no había para nadie más. Pero vemos que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar. O sea, no es nada acá, como hemos estado hablando, no es porque ellos eran buenos, no era porque ellos se hayan ganado aquel misterio, aquella salvación, sino porque Dios quiso dar eso a conocer. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El Señor Jesucristo, Dios, hizo eso, expandió la salvación también para los gentiles. ¿Qué es? Dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
¿Y cuál es este misterio? Como les dije, es la salvación. ¿Y qué implica la salvación? Que Cristo dice, en vosotros, Cristo está en ustedes, y esa es la esperanza, o sea, la confianza de gloria, de que Cristo ahora vive en ustedes. Y eso les da la esperanza de que van a estar con Él en gloria. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cristo en vosotros le habla directamente a los de Colosa y también a nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Este es el mensaje que Pablo transmite a los hermanos de Colosas. Ellos han sido hechos participantes de la gloria de Dios, lo cual ha sido revelada por Dios a los gentiles, como les dije, los judíos primeramente y ahora a los gentiles. Y no solo que Cristo murió en su lugar, sino que ahora vive en ellos. Eso es lo importante. Cristo no está muerto. Cristo no murió y quedó ahí. Cristo está vivo. Cristo está vivo y está a la diestra del Padre, y nosotros tenemos a Cristo también a través del Espíritu Santo, dando la seguridad de que vamos nosotros a estar a futuro juntamente con Él en gloria por la eternidad. No sé si ustedes saben, pero el Espíritu Santo dice que es las arras del Espíritu. ¿Qué significa las arras? En el libro de Efesios. Significa una garantía. El Señor Jesucristo nos dio una garantía a nosotros, decir, tú para que sepas que vas a estar conmigo viviendo para siempre en la eternidad, yo te voy a dejar algo a ti para que tú sepas que vas a estar conmigo siempre. ¿Y quién nos dejó a nosotros en garantía, podríamos decir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía, nuestro boleto, podríamos decir de otra forma, para estar en gloria con el Señor. Y dice el texto después, sigue diciendo versículo 28, ¿a quién anunciamos? La palabra anunciar se refiere a dar a conocer, enseñar. Pablo habla en plural, no sé si se dan cuenta, anunciamos, refiriéndose también a los colaboradores que él tenía, y como también menciona en la salutación a Timoteo, quizá habla en general por él también, ¿ya? El cual está mencionado en la carta. Y sigue diciendo en plural, amonestando a todo hombre. O sea, la palabra amonestar también se traduce como instruir, aconsejar, advertir. Pablo tiene que enseñar, advirtiendo, aconsejando a todo hombre. Y dice enseñando a todo hombre en toda sabiduría, o sea, sabiduría se refiere a la inteligencia, todo conocimiento. Entonces dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto quiere decir que todo lo que anunciaban, en este caso Pablo y sus colaboradores, era la palabra del Señor de forma completa, la cual es mediante la amonestación. Samuel Pérez Millo, como había mencionado anteriormente, este comentarista dice, amonestar en el contexto del Nuevo Testamento tiene que ver con enderezar el sentido, lo que conduce a un pensamiento asentado sobre bases firmes y sólidas. El amonestar, uno cuando amonesta a alguien, ¿lo hace para qué? Para que corrija esa situación que está viviendo. Y Pablo era su trabajo, el trabajo de él, de enderezar el camino de las personas que no conocían a Cristo, que está desviado. Él amonestaba, o sea, él enderezaba ese sentido. ¿Ya? Enderezaba la cabeza, podríamos decir, algunos estaban chocos, y él enderezaba y ponía un camino recto, el camino del Señor. Y él lo hacía enseñando, instruyendo, con toda sabiduría, con todo el conocimiento, inteligencia, ¿ya? Por eso él enseñaba la plenitud de Cristo. Esta enseñanza, hermanos, iba dirigida a todo hombre, y por lo tanto algo vital de la evangelización, con toda sabiduría, que esto se refiere a que la enseñanza que se anunciaba previamente, venía del Señor, de Dios en este caso directamente, y por lo tanto era algo perfecto y sabio. Eso es lo que Pablo estaba enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar, dice el texto,
perfecto en Cristo a todo hombre. El pensamiento de Pablo se refiere a que él se dedica a enseñar la palabra de Dios para que el hombre madure en Cristo. Madure en Cristo. Esa es la responsabilidad que Pablo tenía y que también tienen todos los líderes de las iglesias. De hacer madurar a sus hermanos, de hacer madurar a la iglesia local en este caso. Y eso es lo que Pablo hacía. El objetivo y el trabajo de Pablo, su ministerio, como les dije, era anunciar la palabra de Dios con toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar, o sea, Señor, aquí está con la persona que le ha instruido durante todo este tiempo, perfecto. O sea, él se dedicaba a enseñar de tal manera que la persona pudiera entender todo el conocimiento del Señor. Y vemos que esa enseñanza es para que la persona madure, el hombre o el creyente, teniendo en mente esta venida de Cristo, ¿ya? Porque vemos que dice a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Cuando el Señor venga en su venida, Él tenerlos a todos de forma perfecta. Porque Pablo también sabía que la venida de Cristo era de forma inminente. Posiblemente podía haber sido en ese momento o también hoy en día, ¿ya? Nosotros no sabemos en qué momento va a venir el Señor y es por eso que tenemos que estar trabajando y estar atentos siempre a la venida del Señor, que va a venir en cualquier momento. No sabemos nosotros en qué situación va a ser, sino que el Señor va a venir al encuentro de nosotros. Por lo cual dice, también trabajo luchando según la potencia de Él. Aquí Pablo expresa lo duro que es enseñar de esa forma, dice, por lo cual trabajo. Esa palabra trabajo no solamente decir, no, trabajo así de forma sencilla. Esa palabra tiene el sentido de un trabajo que llega a tal nivel de cansarse y de fatigarse. Dice, por lo cual, para lo cual también trabajo. Se cansa, se fatiga, y esto es producto de la lucha. ¿Ya? Luchando según la potencia de Dios. Y Pablo, al escribir esto, se está imaginando en una lucha de una competencia. Una competencia de estas carreras donde el atleta se disciplina, trabaja, lucha para poder conseguir su premio. Entonces Pablo, yo creo que esas personas que uno ve en la tele de repente en los Juegos Olímpicos, se preparan todo el año quizá para poder cumplir esos 100 metros que tienen que correr y ganarlo. Es un deseo tan grande de poder llegar a obtener ese premio que Pablo lo demuestra de esa misma forma. Él se llega a cansar luchando para poder conseguir su objetivo de presentar a todos perfectos delante del Señor. Pero esas fuerzas, en este caso, no solamente son de forma humana, porque Él se cansa, y es claro, Él se fatigaba. Pero vemos que Pablo predica la palabra de Dios, pero su lucha no es sola, sino que lo hace con la potencia. O sea, él tiene baterías extra por la ayuda de Dios. ¿Ya? La ayuda de Dios lo ayuda a él a poder seguir en pie, estando cansado, estando fatigado muchas veces. El Señor le renovaba sus fuerzas día a día, la cual, dice el texto, actúa poderosamente en mí. El poder es una energía dada por Dios al apóstol de forma continua que sostiene la vida de aquel apóstol, del apóstol Pablo. Entonces vemos que el ministerio de Pablo no fue un ministerio sencillo. El ministerio de Pablo tiene aflicciones, el ministerio de Pablo tiene servicio a los hermanos, el ministerio de Pablo tiene como objetivo el enseñar de Cristo a todos. Y no solamente decir aquí tiene un tratado, no. Él se dedica a enseñar completamente el consejo de Dios. Vemos claramente en el libro de los Hechos que no se menciona con detalles, Pablo estuvo tanto tiempo acá, Pablo estuvo haciendo esto acá, no se menciona, pero debe haber estado enseñando todos los días, a cada momento de la Biblia. Entonces vemos, hermanos, que el trabajo de Pablo no fue fácil. Pero no solamente tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, porque muchas veces podemos decir, no, es que
Sí, Pablo era un hombre, pero tenemos que seguir un mejor ejemplo. Ese mejor ejemplo es Cristo. Y vamos a ver que Cristo también hizo estas tres cosas. Cristo fue afligido y lo soportó todo por amor. Pasó aflicciones aquí en la tierra. Isaías 53 lo leímos el domingo pasado, cómo él pasó tristemente toda esa situación camino al Calvario. Él fue afligido y lo soportó por amor. Al igual que Pablo lo menciona acá, que él pasa por aflicciones, pero él lo hace con gozo, sabiendo que en este caso, esa aflicción trae un bien mayor. Y lo hace por amor a sus hermanos, al igual que Cristo. Y vemos en Lucas, si me pueden acompañar a Lucas 22. Lucas 22, versículo 63. Lucas 22, 63 al 65. Hablando acerca de la aflicción de Cristo y cómo Él soporta todo esto por amor. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Imagínense, el Señor fue afligido, fue golpeado, fue burlado por amor a nosotros. Lo soportó por amor, siendo Dios, que perfectamente podría haber dado muerte a esas personas que le estaban burlando. Perfectamente Él podría haber separado de esa cruz y haber demostrado todo su poder a todas esas personas que lo estaban injuriando. Pero Él lo soportó por un bien mayor, que era la salvación de sus hijos. La salvación de la humanidad iba a ser gracias a Él. Y lo soportó todo por amor. Cristo vino a servir por amor. Cristo sirvió a los apóstoles por amor. Mateo 20, 27 al 28. Mateo 20, 27 al 28. Dice así. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos que el Señor Jesucristo vino a servir, no vino a ser servido, y eso lo hizo por amor a nosotros. Vemos en Filipenses 2, del 6 al 8, que Él tomó la naturaleza de siervo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él, siendo un Dios, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Le he mencionado bastantes veces que la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa. Era la muerte que nadie quería tener, porque realmente ahí, de esa forma, mataban a los criminales. Y Cristo se humilló de tal forma que hasta lo mataron de esa forma, como un criminal, siendo que Él nunca hizo nada malo. Y lo vino a hacer todo esto, sabiendo que todo esto iba a tener que pasar. Lo hizo por amor. Demostró humildad al hacer la labor de siervo. Juan 13, del 4 al 5, se nos demuestra que en la cena que estuvieron compartiendo, la cena, Él se quitó su manto y empezó a lavar los pies de los discípulos y los enjuagó con una toalla, demostrándole el servicio que tenían que tener los unos a los otros. Imagínense, Dios dando el ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos. Jesús fue obediente hasta la muerte. Isaías 53 dice que angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por mí y también lo hizo por usted. Cristo vino a servir por amor a nosotros. Y finalmente
vemos que Cristo nos enseñó de sí mismo. Cristo habló del mismo cuando estaba en tierra. Su ministerio fue para hablar acerca de él. Y el Evangelio de Juan nos habla de esto yo soy. Si ustedes han leído en el Evangelio de Juan, yo soy, se repite muchísimas veces. Y son 7 los yo soy que se mencionan. En Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesucristo enseñó de sí mismo, como también lo enseñó el apóstol Pablo, enseñó de Cristo a toda persona. Más adelante, Juan 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más adelante, capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 11 del mismo capítulo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante, capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Más adelante, capítulo 14, versículo 6, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y finalmente, le dije 14:6 era, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Leí lo que venía al final, que era 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ahí ya terminé leyendo el versículo 5, me adelanté solamente. Pero vemos que se mencionan 7 veces yo soy, porque el Señor Jesucristo durante su ministerio les enseñó a la gente de quién era, de que Él era el Salvador, que sin Él nada iban a poder hacer, que Él era la verdad, que Él era el camino y que nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Entonces vemos que Cristo hizo todo lo que vemos en este texto de Colosenses. Él nos mostró el ejemplo, fue afligido y lo hizo por amor. Luego vemos que Él sirvió a sus hermanos también, sirvió a los apóstoles y finalmente Él enseñó de Cristo. Él es nuestro mejor modelo a seguir, lo que hizo Cristo en su ministerio. Debiese ser también el ejemplo para mí, para demostrar también en este mundo, en Chillán, en mi localidad, de que tengo que servir al Señor demostrando con el ejemplo. Como lo hacía el apóstol Pablo, se afligía, demostraba, como estamos viendo en Colosenses, su ministerio de servir a los demás, y eso lo hacía enseñando de Cristo a todos. Que el Señor nos pueda ayudar, mis hermanos, a poder ser semejante a Cristo todos los días de nuestra vida, más y más, ir creciendo en la semejanza a Él. Necesitamos de Él todos los días, necesitamos ser más como Él. Y así vamos a estar más alejados del pecado y más cerca de Dios. Mis hermanos, esta enseñanza es fundamental para nosotros. De cómo nosotros tenemos que también pensar y saber cómo puedo ayudar y servir a mis hermanos. ¿De qué forma puedo ayudar? Uno tiene que analizar y orar al Señor, pidiéndole dirección para que todo lo que se pueda hacer sea también para su gloria. Así que mis hermanos, como les dije al principio, como un creyente es un buen ministro de Dios, debe gozarse las aflicciones de Cristo, debe servir a sus hermanos y debe esforzarse por enseñar de Cristo a los demás. De esas 3 formas, usted va a ser un buen ministro, un buen servidor de Dios, haciendo esas 3 cosas que acabamos de ver en este estudio, en esta porción de la Escritura. Así que mis hermanos, le animo a que pueda hacerlo, a que pueda trabajar en su vida de esta forma. El Señor necesita que nosotros realmente nos esforcemos. No va a venir esto de un día para otro. Este es un proceso que tenemos que hacer. Quizás tengan que pasar años para que nosotros podamos ya crecer como nosotros en realidad pensamos que estamos de grandes. Es un proceso que tenemos que llevar, un proceso que todos tenemos que ir aprendiendo.
nadie nació sabiendo y nadie en realidad va a morir diciendo, no, yo ya aprendí todo y no tengo que seguir aprendiendo. Hasta el último momento que el Señor nos permita aprender, tenemos que hacerlo. Así que mis amados hermanos, que el Señor les guíe, que el Señor nos dé fortaleza para que podamos crecer como iglesia local, para que podamos conocer más a nuestro Señor. Vamos a finalizar esperando de que este día sea completamente dedicado al Señor. Dedique tiempo de comunión con su familia. Estamos en cuarentena, sabemos que no podemos salir a ninguna parte, no solamente el día domingo, sino que durante toda la semana. Hoy día, que es el comienzo de la semana, que podamos estar realmente teniendo comunión con nuestra familia, de conversar con ellas, establecer un momento de comunión que muchas veces durante la semana no se forma. Y si se forma, gloria al Señor por eso, que se siga haciendo de esa forma. Así que mis hermanos, le animo en el Señor para que usted pueda seguir creciendo en su palabra. Vamos a tener un momento de oración para finalizar nuestro culto al Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento, el privilegio que nos das de poder aprender de ella. Gracias porque tú nos guías a través de ella, es nuestra lámpara a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que seamos transformados por ella, seamos realmente cambiados, que podamos siempre ir creciendo en tu conocimiento. Bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos que están viendo este culto a ti, Señor, para que tú realmente les ayudes en todas sus debilidades. Si alguien está pasando aflicción, Señor, que esto sea también de ánimo para él o para ella, para que tú, Padre, te glorifiques en él y sepas que cualquier cosa que esté pasando es porque tú lo estás permitiendo con algún propósito. Ayúdanos, Señor, también a seguir orando por nuestros hermanos que están sufriendo por algún malestar de toda esta pandemia, para que tú también les estés fortaleciendo en su momento. Esas aflicciones que también puede estar pasando por esta causa, tú dale claridad para que ellos trabajen respecto a todo esto. ¿Por qué pasó? ¿Qué quieres tú con ellos? Y que durante este tiempo también hayan podido invertir el tiempo en ti. Quizás más tiempo en oración, quizás más tiempo en lectura. No sabemos, Señor, tú solamente conoces la vida de mis hermanos y solamente te pido que tú puedes ir orando en su vida cada día. Bendice sus trabajos, bendice sus hijos, bendice su hogar, para que siempre tú estés proveyéndoles. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.